Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias sobre el impacto de COVID-19 en la salud mental, una serie de lecciones que hemos aprendido durante la pandemia. Mi nombre es Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua, aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando a este Facebook Live el día de hoy y agradecerles su participación y me acompaña en la conducción de esta videoconferencia la maestra Rocío Carmona. Hola Rocío, ¿qué tal? Aparece cerrado tu micrófono, Rocío, te recuerdo por favor. Muy bien, ahora sí, adelante. Correcto, doctor, ya era una prueba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Doctor, Rocío, gracias. excelente, pues recordarles a las y los profesionales de la salud que nos acompañan hoy que durante las dos exposiciones vamos a recibir las preguntas que deseen plantear a las especialistas por el chat de Facebook. Así es, doctor. Hoy, afortunadamente, tendremos dos presentaciones, mismas que serán grabadas y estarán a su disposición en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz para su consulta de manera permanente, doctor. Así es, en este ciclo hemos hablado sobre distintos tópicos de salud mental vinculados a COVID-19 y sin duda alguna es un tema ineludible, no lo podemos evitar, hablar de bioética, toda vez que, bueno, la escasez de los recursos que tenemos de forma permanente, al igual que muchos otros países, ante una mayor demanda, ante una mayor necesidad de los mismos, y además, por otra parte, el objetivo de la salud pública en circunstancias de emergencias sanitarias como esta, que es tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas, sin duda alguna, representará distintos dilemas que analizaremos a continuación desde la bioética. Entonces, justamente este será el tema del que hablaremos el día de hoy. Así es, doctor. Esto que subrayas es relevante. Además de la demanda de los servicios, como tú lo planteabas, los dilemas para la prestación de la atención implican también una dura batalla en la salud mental del personal a cargo. De ahí la relevancia de destacar la participación de la bioética en la práctica clínica. Específicamente, doctor, en la elaboración de guías clínicas cuyo objetivo es proporcionar información suficiente para determinar las decisiones diagnósticas y terapéuticas en condiciones clínicas específicas. Sin duda un tema central en la actual pandemia por COVID-19. El título de la videoconferencia de hoy es Salud y COVID-19, una visión desde la bioética, doctor. Y para ello contamos con la participación de dos destacadas ponentes. Permítanme presentarles a la doctora Asunción Álvarez. Ella es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Colegio de Bioética. A saber, cuenta con diversas y enriquecedoras publicaciones en la materia. Desde mayo de 2018, la doctora Álvarez publica la columna Por un mejor final en el periódico digital El Semanario Sin Límites. Bienvenida, doctora Asunción. Es un honor que nos acompañe. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí participando con ustedes. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Y nos acompaña también la doctora Liliana Mondragón. La doctora Mondragón es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es especialista en ética de la investigación biomédica y psicosocial por la Universidad de Chile. Es investigadora en ciencias médicas, que pertenece aquí al Instituto, a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Es además presidenta del Comité de Ética en Investigación de este instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro activo del Observatorio Mexicano de Bioética, docente en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias, doctora Mondragón, por acompañarnos también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a las presentaciones de nuestras invitadas. Comenzaremos con la presentación de la doctora Mondragón. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco enormemente la invitación en este ciclo de conferencias que me parece extraordinario. Y bueno, les quiero compartir algo que tiene que ver con bioética. Es un tema complejo en realidad,
pero me enfoqué, digamos, a la parte de los dilemas éticos y bioéticos que generalmente los mencionamos, pero a veces no nos damos cuenta cuál es la diferencia entre estos y los problemas en general. Entonces, quisiera empezar con una pequeña definición de lo que es el quehacer de la bioética y que básicamente se entiende como el uso del diálogo, eso es muy importante, ¿no? Para formular, dilucidar y resolver los dilemas que se derivan del desarrollo y la aplicación de la ciencia en asuntos humanos. Esa es una definición, hay muchas otras, pero me parece que aquí lo fundamental es el diálogo, que eso es algo importante que hace la bioética. En general, los dilemas bioéticos se han, digamos, establecido o, digamos, ejemplificado, por ejemplo, en el trasplante de órganos, la genómica, el aborto, la eutanasia, las células madre y otros temas que tienen que ver con conflictos y dilemas éticos, pero que llevan a contradicciones y contingencias que hacen particular estos fenómenos. Sin embargo, la bioética es un campo de conocimiento que también debe extenderse a diversas áreas y principalmente la que nos convoca ahora es la salud mental. Pero cuando hablamos de un dilema, ¿por qué estamos entendiendo esto? El dilema es la confrontación de dos valores que tienen la misma jerarquía. Eso hay que entenderlo perfectamente. Es una situación donde básicamente nos exige una elección. Esta elección puede ser de A, B o más, porque pueden ser dilemas, trilemas, cuatrilemas, pero básicamente siempre se presenta como dilema, o sea, dos opciones, A o B. Y esto es importante porque ambas, tanto A o B o ambas situaciones, opciones, tienen igualmente soluciones factibles y defendibles. Ese es el punto máximo del dilema. Pero también es porque si yo hago una decisión por A o una decisión por B, lo que significa es que es una acción que puede resultar éticamente aceptable. O sea, las dos pueden ser éticamente aceptables. Y eso es muy complejo porque entonces, ¿por qué o por quién nos estamos decidiendo? En este sentido, lo que estamos haciendo es tomar cursos de acción posible. Es decir, sí tomamos una decisión, pero eso ya implica una acción. Y en este sentido, al tratar de aplicar los dilemas o de entender o identificar estos dilemas, el individuo que está en esta parte conflictuado, básicamente está alrededor de muchos otros cuestionamientos que contextualizan, digamos, el dilema. Y principalmente el punto también medular es presentar un dilema, tomar la decisión, y esto es pensar qué está entre lo correcto y qué entre lo bueno. Es decir, la decisión que tomemos siempre va en un curso de acción que nos lleve hacia lo correcto o hacia lo bueno, de acuerdo a lo que estemos eligiendo. En sí, el dilema persigue diferentes objetivos. Uno es conocer la escala de valores de cada uno. Eso es muy importante. ¿Qué valores tenemos? ¿Cómo los vamos a jerarquizar? Es decir, siempre planteamos valores y estos se van jerarquizando de acuerdo a ciertas circunstancias. También hay que desarrollar la habilidad social de la empatía. Eso es muy importante porque finalmente es lo que se dice en términos coloquiales de la definición de empatía, es ponerse en los zapatos de otro. Y eso tiene que ver con la comprensión con el otro y también con la idea de estar siempre a través del otro pensando en lo que se hace. El otro objetivo es respetar las opiniones y conductas ajenas, desarrollando la tolerancia. Eso es muy importante. Todos somos lo que en parte de la bioética se dice que somos extraños morales. No tenemos los mismos valores morales, aunque algunos son universales, otros por cuestiones de jerarquía se van matizando a lo largo de las circunstancias, y eso indica que para mí lo que algo puede ser muy bueno, para otra persona no. Entonces, lo importante aquí es respetar esa cuestión diferente del otro y básicamente se hace a partir de la tolerancia. Lo otro es favorecer el diálogo razonado. Algo que tiene la ética es que es una cuestión reflexiva, no es una parte moral.
en tanto pre-reflexiva o solamente de calificación de bueno y malo, como parece que son las costumbres o las creencias, la doxa en sí. Entonces, la parte ética lo que nos dice, y esto nuevamente es también a partir de la bioética, es ese diálogo argumentativo, el decir por qué estamos eligiendo una cosa y no otra. Y lo otro es razonar las conductas y opiniones propias. También es cierto que a veces decimos las cosas como una serie de creencias, pero entendamos que cómo actuamos es otra forma de reflexión y eso es lo que nos exige la reflexión de la ética y sobre todo al analizar los dilemas éticos. El dilema está planteado básicamente de forma que no podemos eludir la acción de elegir. Incluso el no hacer nada ya es una elección. Y eso es muy interesante de plantearlo, porque a veces decimos, no podemos elegir entre A y B, mejor yo no hago nada. Esa ya es una elección. Entonces es muy importante cómo vamos a ir identificando estos dilemas. Estos dilemas, cuando tomamos la decisión o un curso de acción, cuando elegimos A o B, significa que elegimos estos valores, que no son absolutos, a lo mejor esos valores son para esta decisión de aquí y ahora, y quizá para pasado mañana o en un futuro lejano sea otra, pero de acuerdo a esto es a partir de nuestros valores. La otra es lo que ya decía, las razones, juega un valor importante porque se buscan las mejores razones que fundamentan nuestra elección. Es esta parte razonable y racional que nos permite tomar esta decisión. Y el otro punto importante que a veces se deja fuera en las decisiones éticas son las emociones. Y esto tiene que ver con estos, a lo mejor contextos, pero básicamente es con estos prejuicios o factores culturales que regulan a veces nuestra vida. Y estas emociones son muy importantes porque también dan cuenta de nuestra conducta. Y esta parte tiene que ver también con nuestras formas de actuar y también de cuidarnos. Y en este sentido tendría que ver con la salud. Y básicamente la salud mental. Pero también las decisiones éticas, es decir, cuando después del dilema tomamos una decisión, tenemos que sopesarlas y decir, finalmente tomó la decisión de A o B de acuerdo a las consecuencias de estas acciones, que me pueden llevar a estas acciones. También habría que entender que estas decisiones y estas consecuencias pueden afectar a otros. O sea, no actuamos solos, siempre estamos alrededor. Hay un otro que siempre está ahí. Y eso se refiere con estas consecuencias que pueden afectar a otros. Y la otra, ya lo decía yo, esta parte empática, de ponernos en el lugar del otro. Entonces, es muy importante que cuando tomemos estas decisiones ante los dilemas, tomemos en consideración las consecuencias que pueden afectar a otro y la empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. ¿Esto qué tiene que ver con la salud mental? Bueno, pues si identificamos cuáles son los dilemas a partir de estos valores, es una cuestión axiológica, así se llama, digamos, la materia de los valores, entonces podemos entender que en el área de salud mental, antes de la pandemia, el punto máximo era el estigma, la discriminación, la violación de los derechos de los pacientes o bien el atropello de su dignidad. Son dilemas éticos que están incluidos en esta área de la salud. Y bueno, eso es lo que se tenía antes de la pandemia. Durante la pandemia, los dilemas éticos en este campo de acción, como en otros, en este es una cuestión muy particular de salud mental, pero es esta parte del bien común frente a la autonomía y libertad. Es decir, está el valor del bien común y está el valor de la libertad. Ahí hay una contraposición. Ese es un dilema, ¿no? Entonces, básicamente esto se da en general en la salud, pero en la salud mental cobra relevancia cuando hablamos de nuevamente este punto de la capacidad de consentir, las voluntades anticipadas y el rechazo de terapias de los pacientes. Entonces, ahí se contrapone este punto y básicamente en las pandemias nos vamos a ir siempre con el bien común. Finalmente ese es el curso de acción que hay que tomar en esto y aminorar la parte de autonomía y libertad de lo individual, pero lo vamos a retomar más adelante. Otro de los dilemas que se dan durante esta pandemia, y básicamente también en salud mental,
tiene que ver con el deber y el versus, o sea, el otro valor, la necesidad. Es decir, se sopesa el profesionalismo, vocación, versus la prudencia y la estrategia de que cómo se está trabajando. Entonces, los profesionales de la salud, aquí me quiero evocar solamente a los profesionales de la salud y lo que está sucediendo con ellos, tiene que ver con que son igualmente vulnerables a enfermedades graves y a la escasez de mano de obra que tendrá que gestionarse de alguna manera. Digamos, esta parte de ellos quedan entrampados o quedamos entrampados en esta parte de la vocación y de cómo actuar de manera prudente. Entonces, es otro de los dilemas que se tiene que plantear en esta área. En este sentido, se ejemplifica este dilema con, por ejemplo, hay un estrés extremo de actuar de los profesionales de la salud, pero también está esta exigencia de tomar decisiones. Y esto puede llevar a errores y desánimos entre los profesionales de la salud, porque finalmente bajo este estrés es difícil actuar. Entonces, ese es un punto importante. Otras son los temores que se ha visto que tienen los profesionales de la salud y que pueden, evidentemente, que pueden afectar a sí mismos, a su propia salud, pero también a la de su familia. Y eso es algo que está ahí, digamos, presente, pero que eso se relaciona también con la alta exigencia de una actuación bajo ciertas condiciones. Entonces, actúo de una manera, nuevamente, de acuerdo a mi deber, u otra es de acuerdo a lo que yo necesito. Y el otro punto importante es esta parte insoportable al ver morir a personas porque las limitaciones de recursos limitaban la disponibilidad de asistencia respiratoria. Y este punto lo tomé de un artículo de Rosenbaum, que tiene que ver con la actuación de los profesionales de la salud en Italia, que es muy interesante y que ellos le van narrando todas estas situaciones que parecen emocionales, pero que tienen que ver con cuestiones y dilemas éticos. El otro dilema ético que tiene que ver también con esta cuestión de la pandemia y en términos de salud es la proporcionalidad de las respuestas frente al principio de precaución. Y esta proporcionalidad de las respuestas, que pueden ser recomendaciones u órdenes, son estas cuestiones incoherentes o desproporcionadas respecto a la magnitud del problema. Se restringir la libertad o los derechos individuales, o aplicarlo solo cuando sea imprescindible. Y el valor tiene que ver con el principio de precaución, que es favorecer la adopción de medidas encaminadas a proteger a la población, aún en ausencia de evidencia científica definitiva del riesgo o de la utilidad de dichas medidas. Es uno de los dilemas éticos que viene presentándose en todas las pandemias. Una reflexión importante fue cuando la influenza del 2009, que aparece este dilema que se puede identificar y que en esta pandemia, que aunque tiene dimensiones muy distintas y mayores, creo yo, se sigue manteniendo. Entonces, eso hace que finalmente estos dilemas se repitan. Y en este sentido, pues parte de lo que mencionan los profesionales de la salud, y en este caso lo tomé finalmente también de la conferencia de la doctora Alcocer, en este mismo ciclo de conferencias, ¿no? Que ella decía que esta parte de los profesionales de la salud les cuesta trabajo obedecer decisiones clínicas que se consideran no éticas o contrarias a las prácticas profesionales recomendadas. También sentirse abatido porque trabaja con recursos humanos o materiales insuficientes, especialmente cuando esto puede evitarse. Son puntos que contraponen este dilema básicamente, ¿no? En este sentido, estos dilemas llevan a relacionarse o unirse a partes de las reacciones de salud mental. Estas reacciones que también en este ciclo de conferencias y videoconferencias se ha dado, y en otros muchos foros de especialistas en salud mental, se ha visto que estas reacciones de la pandemia con la salud mental tienen que ver con pensamientos confusos, dificultad para tomar decisiones, fatiga por compasión, sensación de irrealidad, intensos pensamientos de preocupación por la salud propia y de la familia. Y finalmente, un punto muy importante es el estigma y la discriminación que impiden la búsqueda de ayuda para la salud mental de los profesionales de la salud. No estamos acostumbrados a solicitar este tipo de ayuda.
Y eso genera muchas de estas cosas y otras reacciones como la ansiedad, la depresión, la frustración, la culpa, el miedo, la tristeza, la irritabilidad, la anestesia emocional, parte del duelo, pero también la hiperactividad, el aislamiento, la evitación de personas, conflictos y situaciones, dificultad para descansar y la incertidumbre. Es decir, quizá estos dilemas, ese es el punto medular de esto que estoy compartiendo, es quizá estos dilemas éticos están generando también todas estas repercusiones en salud mental. Pero algo importante que hay que entender es que lo que está sucediendo no son todos ni dilemas ni decisiones bioéticas. No se trata solo de ver lo bueno y lo malo, porque eso sería la moral. Se trata de justificar por qué algunas acciones son correctas e incorrectas. Justificar las acciones éticas básicamente tiene que ver con fundamentar el comportamiento moral con base en los deberes y convicciones, que es lo que está sucediendo. Pero también es justificar de acuerdo a las consecuencias que tienen nuestras acciones. Si ustedes ya recuerdan, vimos cómo esta parte de las decisiones éticas se van tomando de acuerdo a las consecuencias. Pero en estos casos de pandemia y en estas circunstancias, hay una mezcla de estos dos, tanto de los deberes y convicciones como de las consecuencias. Eso es algo muy importante que hay que identificar de los dilemas éticos. Es decir, tiene que ver con valores, una cuestión axiológica, pero a la hora de tomar decisiones, estas deben de fundamentarse en nuestros deberes y en nuestras consecuencias de las acciones. Eso es muy importante. Ahora, tampoco se trata de que todo sea dilema ni decisión bioética, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una decisión que tiene que ver con un punto de vista técnico. Y la otra es que ese punto de vista técnico se justifica éticamente, pero es muy diferente a un dilema ético. Entonces, hay decisiones que se pueden fundamentar técnicamente, pero no siempre se pueden justificar éticamente, que a veces es lo que, digamos, es lo que estamos viendo. Las decisiones éticas se deben tomar considerando también la legislación, los criterios médicos y la cuestión psicológica de cada quien. Esto es muy importante porque finalmente a lo que quiero llegar es, ¿hay dilemas éticos durante esta pandemia en el tema de salud mental? Sí los hay y ya los he presentado. Pero no todo se trata de decisiones. Y aquí el punto de decisiones éticas. Y eso significa que hay problemas. Y esos problemas tienen una solución técnica. Esa solución técnica puede tener una o varias soluciones técnicas. Pero eso no significa que nos tenga que poner en alerta de si eso es ético o no es ético. Tendremos que siempre distinguir los dilemas éticos y de esos cuáles son posibles cursos de acción para tomar la decisión correcta. Pero también hay problemas muy técnicos, en este sentido, ¿a qué me refiero con problemas técnicos? Como son esas cuestiones muy médicas, ¿no? Que ya tienen soluciones muy concretas y que no necesariamente pasan por una cuestión de dilema ético. Entonces, ante esto, el punto importante también es reconocer cómo la bioética nos invita a la aplicación de estas circunstancias, de los dilemas, de la toma de decisiones, pero también a minorar básicamente estos dilemas. Y estas corrientes de la bioética, básicamente me refiero a estas tres. Es la microbioética, que se refiere a las relaciones personales, por ejemplo, paciente y profesional de la salud, que se están dando a partir de esta alta exigencia, alta expectativa, el pensar que si los médicos, los profesionales de la salud deciden quién vive y quién muere, y no es así. Básicamente la microbioética en este sentido, como parte de un dilema ético, tendría que ver con que tenemos que tener un autocuidado, priorizar el bien común ante la autonomía del paciente, buscar el mal menor, el menor daño posible, tomar decisiones correctas, imperfectas, pero finalmente tomarlas. Tener confianza en las mejores decisiones basadas en la experiencia y en el conocimiento que tienen los profesionales de la salud. Son profesionales de la salud, saben cuál es su quehacer. Ahí no hay ninguna cuestión bioética o un dilema bioético. Es una cuestión técnica
Cada uno sabe cuál es lo que se tiene que hacer y eso hay que hacerlo. Y el otro es tener una menor exigencia. También hay que entender que estas decisiones se toman en el momento preciso, sí, pero también con toda la seguridad de que lo que se está haciendo es lo mejor bajo estas circunstancias que no son para nada fáciles y son bajo ciertas incertidumbres, y eso también habría que considerarlo. Son decisiones que se toman y la mejor es la que se toma de cada quien y en una parte de su profesión. La otra tiene que ver con estas corrientes, ya decía, de la bioética, que es la mesobioética, y que tiene que ver con las instituciones sociales. Básicamente, en este caso, durante la administración de los sistemas de salud, cuando se generan las pautas de comportamiento, que incluyen y excluyen, proveer insumos y recursos. Es decir, mucho de lo que se está achacando al profesional de la salud en la decisión no tiene que ver con ellos, sino con una cuestión no de la microbioética, sino de la mesobioética, es decir, ya tiene que ver con cuestiones de las instituciones de salud y no con los profesionales de la salud. Y sin embargo, se le está dejando mucha la responsabilidad al profesional de la salud de estas decisiones y hay que diferenciarlas. Así como diferenciamos de los dilemas bioéticos de los problemas, también hay que diferenciar las decisiones que les corresponden a los profesionales de la salud y las decisiones que les corresponden a las instituciones de la salud. Y bueno, está también la macrobioética, que es una cuestión ecológica, que esa no la voy a considerar. Pero el punto importante es que ante esta circunstancia tenemos que seguir reflexionando el análisis práctico de conceptos como el bien común, la equidad, la solidaridad, la reciprocidad y el bienestar de la población. Eso es lo que nos invita y nos convoca ahora a la bioética. Y estos conceptos se relacionan básicamente con la salud mental. Y la salud mental en el sentido de que esto no nos genere ni angustia, ni depresión, ni nada. O sea, los dilemas éticos se pueden atenuar, evidentemente, con un análisis, y eso hay que diferenciarlo. ¿Qué pasa después de la pandemia? Pues bueno, no lo sé porque seguimos en esto, pero algo importante es lo que decía el editorial de Lancet, que mencionaba que esta pandemia nos ha traído nuevos desafíos, pero también ha tenido un efecto amplificador sobre las inequidades preexistentes tanto en la sociedad como en los servicios de salud. Y que esto se enmarca en la salud mental, porque evidentemente se han hecho muchas cosas en el área de salud mental, por supuesto, pero también se han dejado de hacer cosas. Una de estas cosas es la reflexión bioética a la luz de la salud mental, o la salud mental a raíz de la bioética, porque en ambas ha habido un distanciamiento. Claro, cada vez se va cortando más esta brecha, pero aún así queda mucho por hacer. Y esto ha repercutido evidentemente, o sea, ha sido pagado en esta pandemia por las personas vulnerables. Y dentro de estas personas vulnerables actualmente están los profesionales de la salud. Entonces, esperamos que después de esta pandemia la bioética se siga viendo como una herramienta para entrar a un mundo de tolerancia y prudencia, diría yo, aunque Lola lo menciona como un mundo de tolerancia, yo lo pondría o aumentaría esta parte de prudencia. No se trata de la bioética solo como una herramienta para convencer, de eso no se trata. También hay que entender que la práctica de la salud mental trae consigo deberes impostergables, el imperativo del cuestionamiento ético para la actuación profesional se torna insoslayable, y eso es muy importante porque, digamos, lo hemos dejado fuera. Y también, actualmente, espero que con la pandemia, pues desafortunadamente se vio la necesidad de la reflexión bioética, pero espero que después de esta pandemia siga esta necesidad de la cultura bioética para abordar estos asuntos y otros más. Y finalmente, entender que la relevancia global de la salud mental hace pertinente el análisis de estos asuntos desde el punto de vista de la bioética. Ya lo decía yo. La bioética tiene que encargarse de cuestiones de salud mental y la salud mental tiene que encargarse de cuestiones de bioética. De otra forma, quedaremos siempre supeditados a estas cuestiones de la salud física y del bien común, que sí es importante, pero siempre esta parte de la salud mental y de la bioética como que se echa a andar después como si no fuera importante. Entonces, desde un principio habría que considerar todas estas necesidades para poder incluirlas en
la acción de cualquier situación de salud pública en términos de pandemias. Entonces, creo que aquí lo importante es distinguir los dilemas bioéticos de los problemas técnicos, identificar estos dilemas éticos y que eso no nos cause ansiedad, porque siempre hay una forma de atenuarlos y siempre va a haber dilemas éticos. Entonces, hay que diferenciar cuáles son los que nos corresponden en nuestro actuar y que esta decisión de decidirnos por un curso de acción ante un dilema tenga que ver con estas cuestiones de valores, de razonamiento y de emoción. Y eso creo que podría ayudar muchísimo en términos muy prácticos de la bioética para poder hacer esta diferenciación y poder tomar decisiones correctas. Y lo otro, bueno, pues entender también la necesidad tanto de la bioética para la salud mental como de la salud mental de la bioética. Y eso sería todo mi presentación y les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Asunción Álvarez y posterior a la presentación de nuestras invitadas, les pedimos a ustedes nos vayan enviando sus preguntas para hacerles las preguntas a ellas una vez que ambas hayan presentado. Adelante, doctora Asunción Álvarez, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que después de esta presentación es una excelente puesta en claro de lo que es la bioética, y justo el tema que yo voy a tratar es un tema muy, muy típico de la bioética, que la bioética se ha ocupado de estudiar y de poner lineamientos, y creo que tenemos el marco de referencia para entenderlo mejor ahora. Entonces yo voy a hablar de los dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida, digamos, en la atención médica en el final de la vida. Y como introducción, para introducir este tema, pues hay que decir que todo el tiempo se tienen que tomar decisiones sobre el final de la vida en esta atención, pues debido a los avances de la medicina, ¿no? Que cada vez hay más cosas que se pueden ofrecer, y entonces es necesario preguntarse si lo que se plantea que existe ahí realmente está beneficiando o no al paciente, si se va a aplicar algo que lo beneficia o no lo beneficia, o solo porque existe y está ahí disponible. Y también hay que preguntarse si es algo que quiere o no quiere el paciente, ¿no? Y todo esto, ¿por qué es importante? Bueno, están ahí implícitos los principios de beneficencia y el de respeto a la autonomía, pero de lo que se trata en la atención médica, que es algo que todavía hay que insistir mucho, y quizá todavía es necesario hacer un giro para entenderlo así. Una vez que se admite que un paciente no se va a poder evitar ya su muerte porque está en el final de la vida y hay datos objetivos para saberlo, lo que hay que buscar es que tenga una muerte digna. Y yo aquí quiero, de manera muy clara y sencilla, decir que por muerte digna yo entiendo la mejor muerte posible, el mejor final de vida posible, con el menor sufrimiento posible y tomando en cuenta los valores de la persona. Entonces, eso es lo que se debe de buscar en el final de la vida, una vez que se reconoce que estamos en el final de la vida, que ese paciente ya no va a poder recuperar la salud y tener una vida con calidad. Entonces, bueno, yo lo que quiero plantear en esta presentación es entender cómo se toman las decisiones sobre el final de la vida. Primero, en situaciones ordinarias, cuáles son los principios bioéticos que las regulan, para después entender cómo ha sido esto, de lo que ya anticipaba mucho en la anterior presentación, cómo han sido los dilemas que se han enfrentado en la situación de pandemia, y que tienen que ver básicamente, bueno, con muchos aspectos, pero voy a resaltar dos: que la comunicación con paciente y con familiares es limitada en esta situación de pandemia, y con la posibilidad de enfrentar la escasez de recursos, ¿no? Más o menos en los hospitales, según las posibilidades de cada hospital, porque sabemos que tenemos pues una
situación muy irregular. Hay unos de excelencia que tienen todo lo necesario y otros que cuentan con muy pocos recursos, y aún así los que tienen todos pueden enfrentar situaciones de escasez. Entonces, bueno, desde hace varios años en nuestro país se ha avanzado en la reflexión y en la discusión legal, y actualmente contamos con diferentes medios que abonan a esta muerte digna, que es lo que digo que debe de ser el objetivo en la atención médica al final de la vida. Y estos medios son, por un lado, las decisiones médicas, que son médicas porque se refieren a tratamientos médicos, porque se toman en el contexto de la atención médica, pero no porque las tomen los médicos, sino porque lo ideal es tomarlas en conjunto con el paciente o con los familiares. Entonces, por un lado, medios que ayudan a tener una muerte digna son estas decisiones que ya son permitidas en nuestro país. Son los cuidados paliativos, que no solo son permitidos, sino que son establecidos como obligatorios, y la voluntad anticipada. Entonces, todo esto ayuda, pero también hay que decir que nos faltan contar con otros medios que también a veces son necesarios para lograr esa muerte digna. No siempre, digamos, podemos decir que en la minoría de las situaciones, si se cuenta con los medios anteriores, pero hay que decir que también falta la muerte médicamente asistida, que actualmente, pues, sobre ella hay mucha controversia ética y en México está prohibida. Entonces, vamos a ver cuáles son esas decisiones, que es el primer medio que mencioné para una muerte digna, con las que ahora contamos. Y básicamente, de manera un tanto resumida, voy a decir que, por un lado, se refieren a la decisión, está planteada básicamente por el médico que conoce la situación del enfermo y la propone, que es ya no dar tratamientos o dejar de dar los que se están dando, porque el médico considera que ya no benefician al paciente, ¿no? Entonces, esto también se refieren a tratamientos que pueden ser curativos o pueden ser de soporte vital, y también se conoce por eso esta decisión como limitación del esfuerzo terapéutico. Por otro lado está el rechazo de tratamientos, en donde aquí viene planteado desde el paciente. Al paciente o a sus familiares, si éste ya no puede participar en las decisiones porque ya no está capacitado o no puede comunicarse, al paciente o a los familiares le plantea al médico un tratamiento que el paciente rechaza o los familiares rechazan. Y es importante decir que estas dos decisiones, la suspensión de tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico por un lado y el rechazo de tratamiento por el otro, incluye que como consecuencia de esas decisiones, lo que suceda sea la muerte, es decir, que se deje de tratar de curar, de impedirla, o que se deje tratar de prevenirla, ¿no? Entonces, esto ha sido un paso importante porque esto permite que no se prolonguen situaciones en donde el paciente ya no supondría ningún beneficio para él el seguir recibiendo tratamientos. Y los principios bioéticos en los que se sostienen estas decisiones, de manera resumida, son el de beneficencia. Se toman estas decisiones porque es lo que beneficia al paciente, y esto implica entender que el dejar de impedir la muerte puede ser un beneficio, ¿no? Y esto va contra la idea que todavía persiste de manera que a veces hace mucho daño, de creer que siempre más vida, de cualquier forma, es beneficio, lo cual no es cierto. Hay veces que lo que es un beneficio es dejar de vivir en ciertas situaciones, en ciertas condiciones que implican mucho sufrimiento. Y el otro principio es el respeto a la autonomía. Y bueno, aquí ya voy adelantando y lo retomaré después, que a pesar de todo, estos principios no siempre se cumplen, ¿no? Un poco el adelanto es, a veces se aplican decisiones en donde no están representando un beneficio para el paciente o no están respetando las decisiones de la persona, ¿no? Y esto tiene que ver más que nada con esta idea
de creer en que más vida es mejor y de creer que porque deseamos tanto que algo pase, va a suceder. Y bueno, pues no es así. A veces dar más tratamiento no va a llevar a que el paciente se cure. El segundo medio que mencioné, pues es el de los cuidados paliativos, ¿no? Se toman las decisiones correctas, primero antes mencionadas, buscando el beneficio del paciente, y después se sustituye el tratar de curar o el tratar de prolongar la vida por el buscar que la persona tenga la mejor calidad de vida en el final de su vida. Entonces se busca aliviar síntomas físicos, se busca atender las necesidades psicológicas, sociales y espirituales. Y algo que es muy importante entender es que estos cuidados paliativos, bueno, que se deben dar idealmente a través de un equipo multidisciplinario, justamente para poder atender las diferentes necesidades, incluyen la intervención que consiste en la sedación paliativa, ¿no? Básicamente disminuir la conciencia, la cual se da de diferentes formas, ¿no? Puede ser muy leve, puede ser media, puede ser profunda, puede ser intermitente, puede ser continua. Esto depende de lo que se necesite, pero hay una forma de sedación, que es la sedación profunda y continua, ¿no? Y esta está indicada cuando un paciente cuya muerte se prevé muy cerca presenta síntomas que son refractarios al tratamiento. Entonces, esta intervención está justificada porque al no poder aliviar ese sufrimiento, lo que se busca es que el paciente no lo experimente y por eso se da la sedación de esta forma. Y por eso se distingue de la eutanasia, con que a veces se la confunde, porque no se busca causar la muerte, se busca que esa muerte que ya va a llegar, el paciente llegue a ella sin experimentar un sufrimiento que de otra forma estaría experimentando. Y bueno, si en mi definición de muerte digna incluyo como un aspecto muy importante que debe de ser la atención tomando en cuenta los valores de la persona, pues la voluntad anticipada es un instrumento muy importante porque lo que permite es extender el poder respetar esos valores aun cuando la persona ya no los puede expresar y ya no puede decir qué quiere, ¿no? Entonces, por eso la voluntad anticipada la entendemos como, pues, la que establece un individuo mediante un documento diciendo qué tratamientos querría y cuáles rechazaría en caso de encontrarse en una situación en que no puede expresar sus deseos. Esta expresión de la voluntad, bueno, será más o menos específica según el momento en donde la haga la persona. Una persona totalmente sana, pues no sabe en qué situación puede encontrarse en el final de su vida, pero una persona con una enfermedad puede tener más idea de cómo podría ser el final. Pero también podemos decir que con relación a la posibilidad de padecer COVID de forma grave, uno también puede tener elementos para decir qué querría y qué no querría. Decía antes que falta la muerte médicamente asistida, sobre la que hay una gran controversia ética y que está prohibida en México y que está de hecho permitida en muy pocos países, pero que realmente es importante tener esto en cuenta porque al faltar estas opciones de terminación de vida que podría elegir una persona, pues puede haber situaciones en donde la muerte digna que buscamos, tener la mejor muerte posible, no se consiga porque hay situaciones en que a pesar de haber hecho todo lo anterior bien, tener cuidados paliativos, tomar bien las decisiones, la persona sigue padeciendo desde su punto de vista una situación de sufrimiento o indignidad que preferiría terminar. Y si la única forma es terminando con su vida, pues eso querría, pero claro, con la ayuda adecuada de alguien para tener una buena muerte, ¿no? Por eso hay que entender, la eutanasia es la ayuda que da un médico en respuesta a la solicitud de un paciente, causando la muerte, generalmente mediante una inyección.
es una buena muerte, es una muerte sin dolor y segura, que el paciente puede tener acompañado por quien quiere, ¿no? Y el suicidio médicamente asistido es más o menos lo mismo. La única diferencia esencial es que la ayuda que da el médico se limita a darle los medios al paciente. Siempre tiene que ser un paciente consciente, evidentemente, porque siempre tiene que haber un pedido voluntario, para que sea el paciente quien realiza la acción final que causa su muerte. Bueno, con esta revisión de lo que sería, con lo que contamos en situaciones ordinarias, vamos a ver cuál ha sido esta reflexión bioética a la que nos ha obligado la pandemia en relación a lo que es la atención al final de la vida o decisiones sobre el final de la vida. A veces no sabemos si el paciente sí tiene posibilidades de vivir. Bueno, entonces se va a optar por dar un tratamiento y a veces no, ¿no? Pero ¿cómo es esto en la pandemia? Y ya había señalado que hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta en especial, que es la comunicación limitada y la escasez de recursos. La comunicación es muy importante en la atención médica al final de la vida, porque con el paciente y si no con los familiares, para saber qué lo beneficia, tomando en cuenta cómo es ese paciente, conociendo mejor su situación y conociendo qué quiere, ¿no? Entonces se puede establecer lo que lo beneficia y lo que significa el respeto a su autonomía. En las situaciones de pandemia, por la enfermedad de COVID, sobre todo, lo que plantea como tiene que ser la atención, el riesgo de contagio que hay. Bueno, primero el paciente puede llegar de manera que esté consciente o no esté consciente para participar. Idealmente, si está consciente, hay que aprovechar ese momento para establecer una comunicación que tiene que ver sobre lo que querría de decisiones como las que he definido, en las que se juega el prolongar o no la vida, y que es una comunicación que de por sí es complicada en situaciones ordinarias, porque hay muy poca formación y muy poca comprensión de la importancia que tiene esta comunicación, que hablar del final de la vida es algo muy bueno, muy necesario, ¿no? Pero pues, para lo cual no estamos preparados como necesitaríamos. Pero bueno, en las situaciones de pandemia esto se complica más, porque a lo mejor no se pudo dar esta conversación con el paciente. El familiar ya no puede estar por esta necesidad de guardar el aislamiento. Entonces, el paciente, los familiares quedan fuera si habría que consultar algo. Y aunque se pueda tener una comunicación, y se debería tener una comunicación con ellos para irles informando de cómo va evolucionando el paciente, pues ellos finalmente se quedan con una idea de cómo llegó el paciente y pues a lo mejor no pueden tampoco ayudar a tomar las decisiones. Y tampoco se sabe qué tanto hablaron antes paciente y familiares sobre la posibilidad de encontrarse en esa situación, como para que los familiares tengan una idea de por dónde orientar la respuesta, ¿no? Entonces, esto por sí es algo que plantea problemas y que nos lleva a reflexionar en la importancia que tiene tener las comunicaciones sobre nuestro final de la vida a lo largo de la vida. Pero el otro gran aspecto que obligó a una reflexión bioética es el de enfrentar situaciones de escasez de recursos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, se anticipaba en México, viendo lo que estaba sucediendo en otros países, ¿no? Ya mencionaba la doctora a Italia, y realmente en Italia sí, vimos videos y vimos artículos de médicos llorando por tener que tomar decisiones de lo que es un claro ejemplo de un dilema ético, como también hablaba la doctora, ¿no? Entonces, por esto, el Consejo de Salubridad General elaboró la Guía Bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situaciones de emergencia del Consejo de Salubridad General, que entiendo que vamos a compartir con ustedes. Entonces, aquí vemos muy claramente algo que también ya decía la doctora, es el principio de bioética que va a estar aquí fundamentando esa
asignación de recursos es el de justicia social, por encima de los que ya hemos mencionado, de beneficencia y de autonomía. Lo que se busca es utilizar los recursos que son escasos, que son de la comunidad, de la manera más justa. Y lo que se va a buscar es salvar el mayor número de vidas posibles. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, pues imaginemos una situación, lo digo de manera muy sencilla, pero a eso se refería. Hay 4 pacientes que necesitan ventilador, que necesitan camas de medicina crítica, y solo hay 2, ¿no? Entonces, evidentemente lo perfecto sería que si hay 4 pacientes que lo necesitan, hubiera 4. Lo que sucede en una situación de pandemia, de escasez de recursos, es que no hay como quisiéramos. Entonces, la guía lo que establece es cuál es la manera más justa y en este sentido más ética de hacer esa asignación, en donde ciertamente va a haber 2 pacientes que se van a quedar sin ese tratamiento que necesitan o que aparentemente necesitan. A veces solo es aparentemente porque aún si se le diera no tendría probabilidades de sobrevivir. Esto es un punto muy importante, ¿no? Bueno, lo que establece esta guía es que la asignación tiene que basarse, en primer lugar, en una evaluación médica para identificar cuáles son los pacientes que tienen mayores probabilidades de poder aprovechar esos recursos escasos. Entonces, aquí ya no es lo que llega un paciente y pide un paciente, sino que se tiene que hacer una decisión, digamos, tomando en cuenta a la comunidad, ¿no? La distribución de recursos de la comunidad de una manera justa. Por eso decimos que el principio de justicia queda por arriba del principio de beneficencia y respeto a la autonomía, que no es que desaparezca, simplemente está por arriba. Podemos decir que de alguna manera se establece que no se van a dar tratamientos escasos a pacientes que no los van a aprovechar, que hay datos médicos para saber que no los van a aprovechar, ¿no? Porque si hiciéramos eso, morirían estos pacientes, pero también el que no los recibió, que sí los podría haber aprovechado, ¿no? Entonces, en lugar de buscar que se salven el mayor número de vidas posibles, como ya dijimos que es el objetivo, pues estaría haciendo lo contrario. Ahora, todo esto, el que esté fundamentado y que haya toda, bueno, hay que leer toda la guía, hay toda una fundamentación ética que yo estoy resumiendo para decir por qué tiene que ser así. El médico la conoce, es muy importante que el médico la conoce y que también los pacientes y familiares entiendan esto. De esta manera, el médico no es el que está decidiendo, el médico está siguiendo una guía. Y esto es un aspecto fundamental de la guía, quitar el peso a los médicos de tomar estas decisiones que, como bien ya señalaba la doctora, son tremendas y son de las que más desgaste emocional y más atentan contra la salud mental de los médicos, ¿no? El otro aspecto es que sea un equipo de triaje el que toma la decisión, claro, basándose en lo que todo mundo conocemos, que es la fundamentación ética, y el médico puede acompañar al equipo de triaje en la comunicación de esta decisión, pero nuevamente es importante que no la esté tomando el médico, ¿no? Por eso se plantea que sea un equipo de triaje el que lo haga. Aquí vale la pena una reflexión que encuentro en este artículo reciente que escribe un bioeticista en esta revista Hastings Center Report sobre bioética, y que se puede traducir el título algo así como evitar el cuidado ineficaz en la atención al final de la vida, ¿no? O sea, algo así como estamos aprendiendo gracias a esto del triaje. Y lo que comenta es reflexionar cómo ahora que se ha tenido que reflexionar para ver cómo orientar estas decisiones tan tremendas de a quién asignar y a quién no asignar tratamientos de soporte vital, tratamientos sin los cuales el paciente no va a poder sobrevivir, pues ha dejado ver cómo en situaciones ordinarias estas decisiones se toman muchas veces mal.
porque se dan estos tratamientos a pacientes de los que hay datos objetivos para saber que no los van a poder aprovechar. Se están usando mal estos tratamientos, pero sobre todo se está dando mal atención al final de la vida a estos pacientes, porque si se opta por estos tratamientos, el paciente va a encontrar el final de la vida aislado, inconsciente, sin tener acceso a otras cosas que se necesitan cuando uno está en el final de la vida, que tiene que ver más con los cuidados paliativos, con poder despedirse, con estar acompañado, ¿no? Entonces, bioticista, Latham, finalmente lo que plantea es, así como hemos necesitado valor para poder establecer criterios para tomar estas decisiones tan difíciles ahora, ojalá este valor se extienda para poder hacerlo mejor en situaciones ordinarias en donde hay que tomar decisiones sin duda muy difíciles, pero que hay que tomarlas bien, porque muchas veces se están tomando mal. Bueno, entonces regreso a la guía. Esta guía se publicó como borrador el 12 de abril y ya la guía definitiva se publicó el 30 de abril, que es la que vamos a compartir. Esta guía recibió muchas críticas y realmente muchas críticas fueron muy constructivas, otras muy destructivas también. Y yo creo que hay que decir que muchas venían desde el miedo como reacción de decir, ¿cómo? A mí no me van a dar tratamiento si lo necesito, o sea, ¿cómo? Yo puedo estar en esa situación, ¿cómo? ¿No? Algo en lo que no queremos pensar y que esta pandemia nos ha obligado a pensar, en que podemos encontrarnos en el final de la vida. Siempre, pero bueno, ahora nos damos cuenta que esto es así, ¿no? La pandemia nos lo recuerda. Entonces, bueno, una de las principales críticas es que en esta guía se establecía que en caso de que en esta valoración médica hubiera un empate, se podía entonces privilegiar el salvar la vida de los jóvenes, dar tratamiento a jóvenes, como basándonos en un principio de completar una vida, ¿no? Pero bueno, la retroalimentación que recibimos, bueno, yo participé en la elaboración de estas guías, la retroalimentación que recibimos fue muy importante y en especial fue muy importante la que recibimos de CONAPRED, justamente en donde lo que buscan es evitar la discriminación. Y entonces después de tener un trabajo muy importante con este consejo, pues llegamos a la conclusión que había que evitar cualquier forma de discriminación. La única, se puede decir, que quedó establecido es que ante un empate a quien se iba a privilegiar era atender a personal de salud, como una manera de dar todo el apoyo a quienes están pues poniendo en riesgo su vida y también como una manera de que tuvieran esta confianza de recibir atención y también con la idea de que, bueno, pues ellos podrían seguir atendiendo pacientes, ¿no? Pero bueno, es importante señalar esto, que sí hubo una reflexión bioética muy importante, abierta a la sociedad, que yo creo que no se había dado desde que se hizo la demanda de inconstitucionalidad del aborto, y que yo creo que fue un ejercicio que habría que mantener, ¿no? Ante situaciones así, porque son decisiones que desde luego se tienen que tomar en el ámbito médico, pero que afectan a toda la sociedad. Entonces, ahora, ¿qué más incluye esta guía? Esto es muy importante. Por un lado, respetar la voluntad de las personas que no quieren tratamiento, que han reflexionado sobre cómo no les gustaría encontrar el final de la vida. Si en la voluntad anticipada dicen que quieren todo tratamiento, pues estarían sujetos a la misma valoración que se plantea en las guías con los pacientes que son conscientes y pueden o que no tienen una voluntad anticipada. Recordemos que la voluntad anticipada solo se aplica cuando se quiere saber qué quiere un paciente y ya no lo puede expresar y cuenta con una voluntad anticipada. Pero lo otro que se estableció, que es muy importante, es que el que no recibiera tratamiento de medicina crítica un paciente
por la valoración que se le hizo, no quiere decir que no se le atendiera, ¿no? Y entonces la guía establece algo que es muy importante recuperar, porque no se inventó en la guía, se retoma de lo que debe ser la atención médica al final de la vida. Y ahí sí yo quiero detenerme a leer porque esto es especialmente importante. Los pacientes que no califican para recibir cuidados críticos, estoy leyendo directamente de la guía, del punto 2.8, deben continuar recibiendo atención hospitalaria dirigida especialmente al manejo de síntomas. Se buscará que las y los pacientes tengan el mejor final de vida posible, de preferencia atendidos por personal de cuidados paliativos. Es sumamente importante aliviar los síntomas de pacientes que requieren ventilación y no la reciben. Si la medicación no es suficiente para aliviar los síntomas, se debe considerar la sedación. No con la intención de provocar la muerte, pero sí con la intención de que el paciente termine su vida sin sufrimiento. La sedación paliativa en pacientes hipóxicos con progresión de la enfermedad no subsidiaria al tratamiento es considerada como una expresión de buena práctica clínica. Bueno, y finalmente también se incluye la importancia de favorecer en todo lo posible las despedidas, que es un aspecto importantísimo cuando alguien está terminando su vida. Y pues ya para concluir, nada más quiero decir, desde luego que estamos ante temas muy difíciles, pero cuya reflexión es muy, muy necesaria. Lo fue, lo ha sido en esta pandemia, pero yo insisto, lo es todo el tiempo y no estamos suficientemente preparados para eso. El otro aspecto que repito es este ejercicio que fue la discusión abierta a la sociedad de la guía, ¿no? En donde mucha gente se expresó, mucha gente la criticó de muchas formas, pero en eso consiste la bioética, en hacer una discusión interdisciplinaria, plural y abierta. Y después, finalmente, como conclusiones que tenemos que quedarnos es que tenemos que asumir más responsablemente el final de la vida, estar mejor preparados, para lo cual se necesita pensar en él, hablar de él, discutir sobre él, saber qué se hace ante él. Y esto pues aplica a médicos o al personal de salud en general, lo mismo que a pacientes y lo mismo que a familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Asunción. Gracias, doctora Liliana. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Previamente quiero notificarles a ustedes que afortunadamente esta opción de la tecnología y la telesalud nos ha permitido llegar a varios puntos de la República Mexicana y a otros de Latinoamérica como Bolivia, donde textualmente les voy a leer, nos comentan que es un lujo tener representantes de su nivel. Les quería hacer extensiva esta observación para sus presentaciones. Y vamos con la pregunta número 1, que tiene que ver justamente con esto que comentaba al final, doctora Asunción. ¿Hay manera de prepararnos como sociedad? Está claro que la guía va orientada a la mejor toma de decisiones y que esto tiene que ver con pacientes y el personal médico. La sociedad, ¿cómo la podemos preparar? ¿Hay algo así como la opción de que desarrollemos recursos éticos para afrontar el final de la vida de mejor manera? Yo creo que es algo que podemos aprender de esta pandemia. Nosotros, como sociedad negadora de la muerte, como la mayoría de las sociedades occidentales, incluso en México, que tenemos tantas costumbres tan folclóricas sobre la muerte, pues no sabemos tratar la muerte en lo personal, no sabemos hablar de ella. Es lo que aprendemos. Pero esta pandemia nos recuerda nuestra fragilidad. Si algo hemos visto es que alguien que está sano se puede morir. O sea, de un momento a otro. Eso pasa siempre. Así es la vida. En cualquier momento nos podemos, solo que no queremos pensar en eso. Entonces, si aprendemos algo de esta pandemia, tendría que ser recordar que sí, la muerte, no tenemos control de ella. De lo que tenemos control es de nuestra vida, y esto puede extenderse hasta el final de la vida y podemos tener control sobre qué querríamos y qué no querríamos. Digo, no es que tengamos todo el control para decir yo me quiero morir así, pero sí tenemos el control y la responsabilidad, yo diría, para decir, si me encuentro en esta situación, yo quiero esto y sobre todo yo no quiero esto. Tendríamos que poder pensar, platicar con nosotros mismos, compartirlo
y también los médicos tendrían que poder hablar de esto, es decir, ¿en qué formas no sería digno vivir? O sea, no sería lo más ético prolongar la vida. ¿En qué forma no querría vivir? ¿No? Entonces, yo creo que sí, si aprendemos algo, en lugar, podemos salir de esta pandemia y decir, ya pasó, ya no quiero saber nada, o podemos decir, bueno, lo que aprendimos de esta pandemia es que me tengo que responsabilizar del final de la vida. Y además yo quiero decir, o sea, no es para pensar todo el tiempo en la muerte. Una vez que nos ocupamos de eso, lo conversamos, ya podemos tener la tranquilidad que eso va a estar lo mejor posible y ocuparnos de otras cosas. Pero sí, habría que aprender eso de esta pandemia. Gracias, doctora. Doctora Liliana, ¿quiere agregar algo? No, nada más esta parte de reconocer nuestros propios valores ante las circunstancias, ¿no? Y ante diversas circunstancias. Y creo que nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros propios valores ante la situación de la muerte y la muerte propia, digamos. Creo que eso es un ejercicio ético que tendríamos que, como dice la doctora, plantearse. Quizá todavía tenemos esta oportunidad de durante esta pandemia seguirlo pensando y posterior, digamos, ¿no? Nada Así más. es, salir fortalecidos. Gracias, doctora. Doctor Esquivias, ¿tienes alguna pregunta ya identificada? Tengo aquí una pregunta y antes me permito hacer un comentario. Coincido, es una oportunidad de llevarnos una gran lección y de volver a revisar los principios de la bioética, el principio de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia, que luego se nos olviden, el principio de justicia. Y después de la presentación de la doctora Mondragón, preguntaba Gabriela Calderón si ella podría comentar algo más sobre la guía de bioética, justo en la parte de asignación de recursos limitados. Dice que en su momento pues fue tan publicada, dice que generó tanta polémica, que ya lo comentó la doctora Asunción Álvarez y que creo que después de la explicación de ella nos ha clarificado bastante a todos. No es que el principio de justicia se omita, al contrario, es sobre el principio de justicia de utilizar los recursos escasos justo de la manera más justa, como ella ya lo mencionaba ahora, y que creo que tal vez fue un punto que pudo haber generado la polémica que generó en su momento. Pero no sé si puedan ampliar el comentario, doctora Mondragón, sobre esta oportunidad. Para mí me parece que el hecho de que se haya generado tanta polémica nos ayuda ahora a socializar la guía, a conocerla y a ampliar este ejercicio de reflexión. Claro, yo creo que es un buen ejercicio y la verdad es que puso en el ojo central a la bioética, lo cual eso siempre se ha agradecido, digamos, ¿no? Podemos, como todo, en la bioética trabajamos con cuestiones, posturas contrarias y eso es parte de la bioética misma, ¿no? Digamos, es su propia naturaleza. Pueden estar o no de acuerdo, pero creo que aquí lo rescatable es que se puso en el ojo central la bioética y también estamos muy acostumbrados por una cuestión una bioética muy anglosajona que tenemos acá en México, es de ver la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, pero pocas veces trabajamos con cuestiones de justicia social. Entonces, ese punto también es importante. Por eso yo decía también en la presentación, en los valores, se van jerarquizando de acuerdo a la circunstancia y los principios también. Digamos, en este caso de pandemia, pues la no maleficencia y la justicia, ¿no? Que deben de prevalecer. Claro, como dice la doctora, y también lo mencioné, no es que la autonomía quede así delegada, sino que básicamente ante ciertas circunstancias se van jerarquizando valores y los principios también. Entonces, trabajar con estos principios de justicia social, no estamos acostumbrados por una bioética que tenemos, ¿no? Pero que este punto de la pandemia pues, lo explota en este sentido y que nos hace pensar mucho más. De hecho, digo, personalmente creo que el principio de justicia es uno de los principios más complejos, ¿no? Pero creo que la guía lo que resalta es eso y habría que rescatarlo, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias por clarificarlo. Les vamos a compartir a todos una liga para que ustedes puedan descargar la guía en el apartado de los comentarios de esta transmisión por Facebook Live. Le pedimos a Dulce del área de difusión, por favor, que nos coloque el link. Seguiremos atendiendo sus preguntas. Adelante, Rocío, por favor. Sí, doctor, la guía ya está y la psicóloga la ha estado publicando en más de un momento dentro del chat. También nos plantean, doctora, si ustedes consideran que la legislación tiene injerencia en las decisiones sobre el final de la vida y también tiene injerencia en la bioética. Pues yo lo que comentaba, después me
comentas. Es muy importante que las decisiones que la bioética ha mostrado la necesidad de que se reflexione. O sea, empecemos. El final de la vida es un hecho, la atención médica es un hecho, a diferencia de lo que pasaba hace varias décadas en que una persona tenía algo y se moría y no había nada que hacer, y no había nada que elegir, y no había nada que decidir. Si acaso, igual lamentar, como es una pérdida, pero no había nada sobre lo que estar discutiendo y reflexionando, porque no había nada que hacer, casi no había nada que hacer. O sea, se ha ido pudiendo tener cada vez más cosas, afortunadamente, a veces muy bien utilizadas, pero a veces no. Entonces, este avance es el que ha obligado a tener que reflexionar. Y ahí quizá podemos decir que la bioética ha tenido un papel muy importante en señalarlo, en ocuparse del tema y en dar lineamientos. Es muy importante que lo que se considera que es ético hacer o los lineamientos que se dan desde la bioética, pues estén respaldados legalmente, porque si no hay un gran problema, ¿no? Yo diría que es lo que pasa, por lo menos desde mi punto de vista, con la muerte médicamente asistida, que para mí me parece una opción ética, pero que no está respaldada legalmente, lo cual es un problema, ¿no? Pero afortunadamente sí hemos avanzado mucho para que las otras decisiones, las intervenciones de los cuidados paliativos, la voluntad anticipada, sí estén respaldadas. Yo diría, no con la claridad que se necesita. A veces hay contradicciones entre diferentes normas, ¿no? Sobre todo con relación a lo que es retirar tratamiento. Eso, digamos que ahí la bioética está más clara que la ley, ¿no? Y eso es un problema. Pero también es un problema que no haya conocimiento de eso, ¿eh? Ni por los médicos, ni los familiares, ni los pacientes. Pero lo que quiero decir es, respondiendo, es muy importante que la ética, lo que se llega como conclusión por el trabajo y la reflexión bioética, esté respaldado legalmente. Y eso, pues, a veces, bueno, requiere tiempo y trabajo. Y en nuestro país todavía se necesita afinar esto mucho más, para que sean mucho más armónicos. Perfecto, doctora. Doctora Mondragón. Pues sí, yo creo que las decisiones éticas deben considerar la parte legal, evidentemente, no puede estar por encima de la ley nada. Entonces creo que está dentro de ese contexto que se debe considerar también los criterios médicos, la parte psicológica, el contexto social, histórico en este momento, digamos, porque no se toman decisiones abstractas o decir, bueno, eso es una cuestión porque eso es muy filosófico, pero la bioética siempre es una ética aplicada en este sentido, pues va de acuerdo a esta parte de la legislación, que es muy importante, ¿no? Si no, estaríamos fuera de eso y entonces eso ya tampoco sería ético. Pero sí, las decisiones éticas y bioéticas en todos los campos deben tomarse a considerarse dentro de la legislación vigente, desde los criterios médicos en este caso, considerar otros aspectos como la parte de la salud o del cuidado de la salud también, ¿no? Entonces, sí. Gracias, doctora. Tal vez se pueda responder desde aquí, desde esta parte de la legislación, la siguiente pregunta que nos hacen. Nos pregunta de Yanira Lugo, dice, ¿qué pasa si se firma la voluntad anticipada y no se respeta? Quisiera yo saber, lo desconozco, si hay alguna legislación sobre esto. Pues en realidad creo que ese es el punto más complicado de la voluntad anticipada, de que se tenga y no se respeta. Y creo que también tiene que ver, o sea, legalmente tampoco lo sé muy bien en este sentido, porque es una ley, se tiene que respetar. La cuestión es que no tenemos nuevamente esta cultura bioética, ¿no? De tomar decisiones, y menos al final de la vida por muchas otras cuestiones, incluso de prejuicios. Pero evidentemente es algo que se tiene, es una ley, y entonces por lo menos en la Ciudad de México y en otros estados ya es una realidad y se debe considerar como tal cuando se violenta una parte de este tipo, ¿no? Pero digamos, creo que el punto de la ley de la voluntad anticipada, digamos, su éxito no obtenido del todo, tiene que ver con una cuestión más de cultura bioética que de la deficiencia de una ley, ¿no? Creo que, y cuando no se cumpla, pues se tiene que tomar todos los recursos legales para que se haga cumplir, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Continuamos con las preguntas, Rocío. Sí, hay una inquietud. Si consideran que una campaña podría ser de beneficio justamente para hacer una cultura
de la bioética, una cultura para las decisiones al final de la vida, y qué contenidos podría tener esta campaña. Ay, pues yo creo que sí es muy deseable que la haya. Y pues no sé, yo no sé, la verdad es que pues ahí sí los comunicadores son los expertos, ¿no? Y tendría que ser un trabajo nuevamente interdisciplinario, en donde estén los expertos en cómo comunicar, que nos pregunten a los que sabemos de bioética qué sería muy importante. Pero yo creo que algo que se tiene que comunicar es, bueno, esta responsabilidad que tenemos como sociedad y eh, este derecho que tenemos, porque así surge y se desarrolla la bioética, cuando lo que antes eran decisiones muy importantes que afectaban a toda la sociedad, se tomaban, digamos, en chiquito, sin conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues todas las decisiones sobre investigación médica, pues la decidían unos cuantos. Y justamente algo de lo primero que consiguió la bioética es que hubiera, o sea, que no fueran juez y parte los que participaran en las investigaciones y decían que estaban todo muy bien, sino que hubiera un otro, tercero, que pudiera validar eso, si es ético, si está bien, si está justificado y transparente, ¿no? Entonces, yo creo que transmitir a la sociedad que tiene responsabilidad en temas sobre los que hay que tomar decisiones, establecer políticas públicas, pues tiene responsabilidad, pero también tiene derecho a conocer cómo se hace eso, ¿no? Entonces y después habría que tomar ejemplos específicos y podría ser retomar justamente la guía bioética o la experiencia de la pandemia, ¿no? Yo iría un poquito más a tocar otro tema que tiene que ver esta falta de responsabilidad comunitaria que todavía tenemos, ¿no? Que también es también va junto con el principio de justicia social. O sea, la pandemia nos obligó a hacer cosas que no son por nuestro beneficio, sino son por la comunidad. Entonces pensarnos como comunidad, no sé, se me ocurre algo así, pero me parece que sería buenísimo, buenísimo. Gracias, doctora. Hay un par de preguntas que me voy a permitir unirlas, creo que de alguna manera las podemos responder de manera conjunta. Nos preguntan si han tenido ya experiencia de trabajo en pacientes de COVID internos en penales y me imagino si se están aplicando estas guías, si aplica las mismas guías, los mismos derechos, los mismos principios, podría ampliar sobre esto y sobre otro grupo muy particular de personas con discapacidad intelectual, que nos comenta Jadilla en redes sociales, dice que en la opinión de ella, dice, se violentan los derechos de las personas con discapacidad intelectual en la guía. Y en su opinión, dice, de esta persona, dice, está muy lejos de la justicia social. Quisiera si nos pudieran clarificar, ampliar esta información, que no creo que en la guía justo es lo que se busca evitar. No sé si lo puedan ampliar, doctoras, por favor. En la guía justo está establecido que no se discrimina por nada. La única discriminación es privilegiar ante un empate al personal de salud, ¿no? Entonces, no. Ahora, otra cosa es lo que pasa en la práctica, ¿no? La verdad, hasta ahora no hay mucho conocimiento de lo que ha pasado con la aplicación de la práctica, de la guía. De hecho, parece ser que no se han dado esas situaciones que habíamos temido tanto y que llevaron a la formulación de la guía, que bueno, fue un ejercicio muy importante y queda ahí establecido en donde se haya dado esta situación de haber, solo hay 2 y se necesitan 4. Sí ha habido, desde luego, pacientes, hemos sabido que han estado buscando atención en hospitales y no la han tenido, pero es una situación que no era exactamente la que estaba tratada en la guía. Entonces, en lo que plantea la fundamentación ética, no hay ninguna discriminación por ninguna razón, ¿no? Entonces, no. Ahora, yo desconozco y sé que hay personas que han estado trabajando precisamente en grupos vulnerables, como son los de cárceles, como mujeres violentadas y discapacitados, pero bueno, no es de lo que yo conozco directamente. Tengo el nombre de personas que lo han hecho, pero no podría decir cómo está pasando realmente. De acuerdo. Gracias, doctora, por la aclaración. No sé, doctora Mondragón, si desea agregar algo más.
Pues en realidad tampoco tengo de todo el conocimiento porque finalmente durante este momento actual, pues están haciendo las cosas, digamos. Sí habíamos tenido otras experiencias de pandemias, ¿no? Como en el 2009, pero ninguna creo que con esta magnitud. Entonces, en este momento se está desarrollando muchas cosas y creo que necesitamos un tiempo más a futuro para ver todas estas repercusiones o impactos que tenga, por ejemplo, la guía o lo que pasa en estas poblaciones, ¿no? Creo que en este momento se está haciendo mucho, a pesar de que ya hay mucha información, ¿no? Que también hay que entender que no toda esta información es la mejor. eh, pues sí, o sea, es el momento, estamos en marcha y generando cosas. Entonces, creo que todavía no es el momento. Algo que tiene la bioética es que sí necesitas un tiempo para el análisis y la reflexión para poder ya después dar estas recomendaciones, ¿no? Porque si no, se vuelve uno muy imprudente al decir estas cosas. Entonces, sí es parte también de la bioética tener esta mesura, esta prudencia, y creo que en este momento hay, digamos, la pandemia en términos de bioética plantea muchos dilemas, y abarcar todos es así como, pues se nos vino un boom, digamos, ¿no? Entonces, creo que en este momento se está haciendo, se está generando mucho conocimiento y habría que esperar más adelante lo que está sucediendo para ver y recomendar cosas. De acuerdo, gracias, doctora. Doctor, afortunadamente tenemos hoy también la presencia de profesores y nos preguntan si hay alguna estrategia o cómo hacer para generar empatía con las y los alumnos que afrontaron COVID o bien alguien de su familia y los alumnos que no se vieron en estas circunstancias. ¿Tendrían ustedes alguna recomendación? Pues bueno, yo básicamente sería esta parte muy en términos de acciones de salud mental, ¿no? De esta sensibilización, también sí, de la empatía, pero tiene que ver con esta escucha, con esta comprensión con el otro. Y básicamente no estigmatizar ni discriminar, porque digamos, ya al separar los que sí, los que no, digamos, creo que todos hemos sufrido de alguna forma, hemos estado vulnerables en esta circunstancia que ya lo decía la doctora. La pandemia nos plantea la fragilidad como seres humanos y como humanidad, que eso no es cualquier cosa. Creo que incluso los profesores también a veces se sienten rebasados por dar esta ayuda que dices, ¿y a mí quién me ayuda? ¿No? Que es el punto importante. Creo que en este sentido es una cuestión de solidaridad, pero también como de hacer comunidad, ¿no? De esta responsabilidad social que decía la doctora Asunción, porque finalmente esa es parte de la bioética, como todos estamos juntos, todos estamos como sociedad y como comunidad en esta fragilidad, y creo que cualquiera estamos expuestos a que nos dé esta enfermedad. Entonces, la empatía es el escucha, el respeto hacia el otro, ¿no? Y esta sensación también más emocional, o sea, digamos, de estar cercanos, que es algo que el aislamiento nos ha limitado, pero creo que es paradójicamente lo que tendremos que hacer contrario, ¿no? Estar más comunicados, estar más en contacto. Creo que eso es una parte de hacer empatía. Gracias, doctora. Sí, nos preguntan en redes sociales, nos dicen, aquí lo importante, dice Basilisa Sánchez, dice, aquí lo importante es que la familia logre respetar la decisión del enfermo. Me imagino que se refiere tal vez a voluntades anticipadas o a personas que pues hacen ejercicio del principio de autonomía, y bueno, deciden determinar de cierta manera su atención en un escenario como este. Y quisiera yo comentar con ustedes, sí, nos pueden sugerir, perdón, se me va un poco la voz, quisiera ver si nos pueden ustedes sugerir de qué manera se puede resultar una comunicación efectiva de esta guía con los familiares de los pacientes con COVID, que creo que es otro de los retos de los profesionales de la salud que se encuentran en el campo de batalla. ¿Cómo comunicar la guía? ¿De qué manera hacerlo que sea adecuada, que sea clara, y que justo conduzca al objetivo que se pretende? Algo que planteaba la guía era que esta guía tenía que leerse detenidamente en cada institución, en cada hospital, y ser trabajada con el Comité Hospitalario de Bioética, porque es una guía.
Entonces, esta tiene que ser aterrizada y adaptada en cada situación de acuerdo a las circunstancias de cada institución, ¿no? Hay unos que cuentan con más recursos que otros, de personal y de material y de todo. Entonces, esta es la indicación. Se tiene que conocer, se tiene que discutir y se tiene que reflexionar para entenderla. Entonces, esto ya es un ejercicio que por lo menos a todos los que están en instituciones tendrían, bueno, sobre todo dirigido a quienes estarían directamente interviniendo con los pacientes a los que se dirige, de los que habla esta guía, ¿no? Sobre los que hay que tomar decisiones. Pero como también se dio a conocer públicamente, pues es un documento que sería bien que se usara en diferentes ambientes de enseñanza, de formación, para revisarlo, para entenderlo. Y yo creo que de ahí brincar a lo que es situaciones de pandemia, de emergencia nacional, en donde se tienen que hacer cosas que no se harían en situaciones normales, y reflexionar sobre lo que se hace en situaciones normales, que como ya señalaba, muchas veces no se hacen adecuadamente por la dificultad de hablar de esto. Entonces, es un ejercicio de bioética, tomar un documento bioético y reflexionarlo en conjunto para discutirlo. Entonces, yo creo que así sería muy buen ejercicio. De acuerdo. Muchas gracias. Doctora Mondragón, no sé si desee usted agregar algo más, alguna recomendación. Yo creo que la recomendación que yo agregaría sería pues la invitación a todos los profesionales de la salud al entrenamiento en bioética. Creo que es algo que es importante. Hay mucha oferta ya y esto también nos enseña que la bioética no está ya lejos y que para algunos que estamos filosofando porque no es así, ¿no? Cuando pasan momentos muy complicados en salud, llaman a los bioeticistas, ¿no? O a los que hacemos trabajo en bioética, y creo que es una recurrencia, pero el punto importante creo que es la invitación a que el entrenamiento en bioética se vea como parte ya de una necesidad de los profesionales de la salud. Es importante, nos complementa, nos ayuda, nos orienta, nos sensibiliza y básicamente nos ayuda a mejorar nuestro trabajo. La bioética es un acompañamiento y creo que ese punto de análisis, de reflexión, de por qué hacemos lo que hacemos, ese es el punto importante. Y creo que es esa, la recomendación es la invitación al entrenamiento, a un curso de bioética y eso aumentaría la sensibilización y la cultura bioética en el ámbito de la salud y la salud mental principalmente. Qué oportuno el comentario, doctora. Muchas gracias. Justo era un tema, como lo dije al principio, inevitable en este ciclo de videoconferencias, porque quisiera, bueno, agregar el impacto que tiene no tener claridad en los dilemas éticos y lo que esto implica y el desgaste que esto genera en los médicos. Toda vez que, como ya mencionaba la doctora Álvarez, con frecuencia en los escenarios clínicos tienden a obedecer consideraciones que a veces ellos piensan que no son éticas, cuando la intención del médico, como bien lo señala la guía, lo leeré más o menos como viene ahí, dice, detrás del acto del médico es asignar recursos escasos, es elegir quién sobrevivirá y no quién morirá. Entonces, creo que es muy oportuno hablar del tema, hablarlo con la claridad que ustedes lo han expuesto y agradecerles su participación a ambas. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Fueron muy buenas. Gracias a ustedes también. Gracias, doctoras. Y vamos a compartir también el título y el ponente de la siguiente videoconferencia. Si nos apoyas, René. Que es Cuidando a quien nos cuida, la atención a la salud mental del personal sanitario, y está a cargo de la doctora Evelyn Rodríguez Estrada. El próximo miércoles les esperamos. Y pues agradecemos también a la psicóloga Dulce Mejía en las redes y a René Fernández, operador técnico. Todo este equipo les espera en la próxima. Doctoras, un honor haber contado con su asistencia y enhorabuena por este diálogo entre la filosofía y la ciencia y por la aportación de la bioética a la práctica clínica, que hay que hacerla una realidad. Gracias, doctoras. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos y a todos. Gracias a todos por conectarse. Los esperamos el próximo lunes y miércoles a las 10 de la mañana.